Hola, espectadores del Cartel TV, ¿cómo les va esta noche en una nueva emisión del canal de confianza para la información de ustedes? Día sábado, formato podcast, muchachos. Sí. Muy buena noche Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, David, ¿cómo Uy, va? qué pena mover la cámara, ya. Ten cuidado ahí. Sí. Buenas noches a todos los que nos están viendo, esperamos que les vaya y que hayan tenido un lindo sábado y que pues la pasen bien, disfruten el stream con nosotros y pues que se parchen. Coméntales un poco de qué va a ser el tema de hoy. Bueno, muchachos, yo creo que hoy comencemos con una pregunta bastante importante. ¿Se acerca una tercera guerra mundial, Alejandro? Ok, bueno, entonces vamos a dividirlo de diferentes partes. Vamos a primero a decirles y a contarles. Hola Pipe, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a contarles primero que todo por qué ha surgido este tema y es pues a raíz de los problemas que están pasando entre Palestina e Israel, ¿cierto? Exactamente, pero antes de esto queremos hablar sobre unos contextos. Vamos a hablar sobre unos contextos históricos de por qué se puede desatar una tercera guerra mundial, aunque ya estamos viendo que esta guerra ya se está bajando un poco, esta ansiedad de sangre, estas ganas de sangre por estas dos naciones. Pero vamos a darles un poco un contexto primero de todo sobre las dos primeras guerras mundiales, cómo se dieron, los patrones que se pueden estar repitiendo y aclararles un poco a la gente que no esté tan empapada del tema realmente si puede o no pasar una tercera guerra mundial y qué es lo que está pasando en Palestina e Israel y de dónde proviene este dilema territorial. Ok, qué pena incomodarte. Antes de empezar vamos a dar como anuncios parroquiales. Ajá. Me gustaría que compartieras, porfa, si puedes tomar control y compartir el link del video de YouTube, el primer podcast que subimos. Entonces acuérdense que vamos a estar en diferentes plataformas. La primera que debutamos fue en YouTube, subiendo el primer podcast y es sobre pues si existen y qué ha pasado en la historia de la humanidad con los aliens y los ovnis. Entonces los invitamos, ahí vamos a pegar el link y pues esperamos que vayan y si les gusta el contenido le den like, se suscriban y los compartan pues para llegar a muchísimas más personas. Exactamente, igual de todas maneras muchachos, ustedes saben que aquí estamos comenzando, estamos tratando de darles un contenido de calidad con las herramientas que tenemos, entonces disculpen si no tenemos todavía una muy buena imagen, una muy buena conexión, pero estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para darles un excelente contenido. Sí, la idea es que pues poco a poco vayamos mejorando todos juntos, como ustedes espectadores y nosotros como pues creadores de contenido, ¿no? Exactamente. También hay que decir que nos disculpamos pues por Santiago porque hoy la verdad no pudo estar, tuvo problemas personales, pero esperamos que la próxima vez esté con nosotros porque la próxima semana va a estar muy chévere, va a estar muy interesante, se viene Halloween. Y cuéntales un poquito. Realmente quería meter la cuchara ahí porque vamos a hacer un especial de Halloween. El día viernes vamos a realizar una actividad con invitados e invitadas que ya lo tenemos más o menos planeado, pues yo creo que ya está concreto. Sí. Y la actividad ya la tenemos concreta. Y el día sábado también va a ser una dinámica, también va a ser como un poco entretenida, pero también vamos a hablar algo relacionado con Halloween, con historias paranormales, pero con una casualidad de que vamos a estar disfrazados. Entonces, muchachos, ustedes si quieren escriban en comentarios de que les gustaría vernos disfrazados. Que nos den ideas. Yo pasé por una propuesta, si estamos, pues bueno, no sé. Yo soy nulo. Yo hablo por persona. Yo vi uno, pero estamos planeando, pero pues la gracia es que ustedes se diviertan como nosotros también y vamos a tener unos invitados bastante agradables para esa noche. Entonces muchachos, esperamos que se sientan cómodos y damos inicio con el programa de hoy. Entonces yo creo que la respuesta, o bueno la pregunta, y la respuesta la vamos a estar dando a través de este podcast es: ¿realmente se avecina una tercera guerra mundial? Bueno, esto ha sido muy latente en diferentes momentos de la humanidad posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que fue como la que más impacto, la última que más impacto tuvo en la humanidad. Pero siempre como que tenemos el mismo pensamiento de que fue la primera y la segunda, pero realmente sabemos fechas exactas y un poquito de contexto histórico. Generalmente siempre las mencionamos, pero no sabemos muy bien. Exacto. Es más, yo hoy buscándola, yo decía como miércoles, no me acuerdo muy bien de las fechas exactas. Eso está mal porque sí en algún momento me lo dijeron, sin embargo pues se nos ha olvidado con el camino. Entonces a ver, primero que todo, la Primera Guerra Mundial dio inicios el 28 de julio de 1914. Y terminó el 11 de noviembre de 1918. Sí. Entonces,
voy a leer porque sí tengo todo anotado, no les voy a decir mentiras. No, de hecho yo también tengo unas cositas anotadas, entonces muchachos, obviamente no somos unas personas expertas en historia, pero damos contexto a través de nuestras opiniones para hacerles el recorderis de que soy un estudiante de Derecho, es un estudiante de... La idea es como que armemos un grupo para parchar y hablar de diferentes temas, que ustedes también tiren datos, respuestas, Exacto. todo lo que se les venga a la mente y pues nosotros también a raíz de lo que buscamos creamos una conversación. Exacto, igual de todas maneras, antes, para yo no me equivocarme, igual sigue dando ahí tus datos. Dale. Entonces, a ver, las potencias centrales fueron Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Turquía. Eso fue como una alianza en la Primera Guerra Mundial. Y en la segunda fueron las potencias aliadas que fueron Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Italia y Japón. Entonces, no sé si algunos tenían referenciados todos esos países que hicieron partícipe de ellos y cómo ha cambiado el orden geopolíticamente. De hecho, yo sí los sabes porque los tengo relacionados, ni siquiera es por clases de historia, porque vamos a hablar algo en claro y es que el colegio no se enfrascaba mucho en enseñar estos datos de naciones y estas cuestiones. Yo tengo claro de qué países estuvieron en esa guerra por un juego de Call of Duty. De Call of Duty. Sí, porque en ese entonces uno podía seleccionar a las 3 grandes potencias y te querías ir con Gran Bretaña o te querías ir con Estados Unidos o si realmente te querías jugar con Alemania. Pero estábamos más... Sí, me empapé del tema fue por esos videojuegos. Entonces la cultura del videojuego sí es buena, es buena. Es que todo es didáctico y todo uno aprende si le saca el provecho. O sea, sí, exactamente. De todo se puede sacar de provecho. hecho, Call of Duty tiene unos juegos ya bien establecidos que se llaman Guerra Mundial o pues en inglés World War 1, 2, pues solo hay 2 guerras, entonces solo hay 2 juegos. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque quien quita que salga la tercera. Sí, sería pues de hecho, desde el año pasado estamos en esta transición de si realmente va a ocurrir una guerra mundial. Hace mucho tiempo, ya vamos a empezar hablando. Pero bueno, entonces la causa fue que mataron al señor Francisco Fernando y ahí se empezó a desencadenar pues todo lo que fue la Primera Guerra Mundial. Mira, un dato importante, ese no me la sabía. Sí, exacto. Entonces vamos a hablar ahora de las causas, que fue como que el auge del nacionalismo europeo en Europa, nuevos poderes industriales en Europa y en el mundo, también como el colapso de grandes imperios y la expansión de la gripe española, que fue pues una gripe que afectó a nivel mundial y pues mató mucha gente. Pero el dato más importante o la causa más importante fue el Tratado de Versalles. ¿Por qué es tan importante? Porque desencadena al segundo ítem que tenemos, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 y se terminó el 2 de septiembre de 1945. ¿Por qué se dio esta guerra? Precisamente por el Tratado de Versalles y la inconformidad de Alemania a raíz de las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces, seguimos hablando de los países involucrados. Sí. Por un lado están las potencias del eje, que está Italia, Japón y pues la Alemania. En ese caso y en ese momento la Alemania nazi. Ahí lo que tú nombras sobre el nacionalismo, recordemos que el nacionalismo extremista, hablemos de que en ese entonces Europa llegó a un extremo, pues obviamente porque estaba en un auge industrial, en un auge comercial. Y para esa época todavía países europeos y potencias seguían siendo coloniales, seguían teniendo colonias en diferentes países. Exactamente. Y uno de esos que había recién pasado en la Primera Guerra Mundial, que había recién salido de su etapa colonial, o bueno, pues ya había pasado un tiempito, pero tenía sus esquirlas todas había incrustadas, era Japón. Era una de las civilizaciones que todavía tenía incrustadas sus estigmas coloniales con Corea. Y quien intervino en sus colonias fue Estados Unidos. Ese fue uno también de los motivos por los cuales se inició la Primera Guerra Mundial por las Filipinas, lo que tú nombraste ahorita. Entonces este extremismo nacionalismo, al proteccionismo, como aquí lo llegó a tener un poco la derecha en la época de Uribe, allá lo llevó de su mano Hitler. Y se esparció. Y se esparció por Italia. Y pues a raíz de la fuerza, por varios países. A través de varios países, incluso pues Alemania llegó a separarse en 2 después de un tiempo, incluso hasta en el fútbol habían 2 equipos distintos.
Pero aquí es donde nos damos cuenta de que esto es un patrón que se está repitiendo incluso ya en unos siguientes ítems del nacionalismo y el proteccionismo de un país que lo lleva hoy en día Rusia. Pero es uno de los patrones que estamos nombrando, los que se pueden estar repitiendo para uno captar un poco la idea si realmente se avecina una tercera guerra mundial o no. Ok. Entonces, esos eran por un lado en la Segunda Guerra Mundial y por el otro, pues eran todos los países europeos, excepto pues Italia, más Estados Unidos y la Unión Soviética. En primer momento, en primera instancia, la Unión Soviética estaba contra los nazis, contra Alemania. Ya luego se puso rara la vaina y pues hubo como un toma y dame de todas las partes. Sin embargo, en los libros de historia se van a encontrar así. ¿Listo? La causa, ya lo dije, pues fue el Tratado de Versalles y como que Hitler quería hacer que su raza alemana se esparciera por toda Europa y posteriormente pues por todo el mundo. De hecho hay varias investigaciones que él trató de hacer y hay varios mitos, hay varias leyendas sobre estas investigaciones que él hizo. Sí. De hecho hay unos libros que no sé, pero se los voy a recomendar. Hay un libro que dice Hitler donde murió. Okay. No me acuerdo que realmente el autor. Interesante, ¿no? Que dicen que es en Sudamérica. Dicen que realmente Hitler murió en Tunja o murió en Argentina. Son las dos posibles teorías porque en Tunja, sí, en Tunja, como dice Pipe. Está pegado al este. Sí. ¿Qué es lo que suele pasar con Hitler? Que él visitó mucho Sudamérica en sus épocas porque él quería crear su raza perfecta. Sí, exactamente. Y una de las razas que él sentía como unas perfectas, que no estaban tan modificadas a través de la mezcla, eran las razas indígenas. Y las razas americanas, como los Cherokee, como aquí también los Muiscas, que eran los indígenas que todavía estaban existiendo en esa época, eran las menos mezcladas. Y es lo mismo que pasa, y es algo contraproducente, porque los judíos hacen lo mismo. Los judíos no se mezclan entre distintas razas, sino entre ellos mismos. Sí, lo llevaron no tan al extremo, pero relativamente haciendo lo mismo. Relativamente haciendo lo mismo. O sea, muy interesante. Te convertiste en lo que juraste destruir. Y antes eran así también. Exactamente, sí. Y bueno, entonces hablemos ya para terminar ese contexto de Primera y Segunda Guerra Mundial de las consecuencias. Hay bastantes y hay interesantes. Fueron 60 millones de muertes de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto, que me parece el hecho más desagradable en la historia de la humanidad. ¿Tú crees que es el peor? Sí, sin duda. O sea, ¿tú crees que es más grande que la Santa Inquisición? Sí, para mí hay un antes y un después en la mentalidad y en el comportamiento humano después de la Segunda Guerra Mundial. Porque me parece que no se había llegado a ese punto de vulnerar en todo sentido a las personas, y me parece que se cruzó esa línea, como de que no se sabía, no se pensaba que la humanidad era tan mala para llegar a ese punto. Uy, no sé. Y para mí hay una separación entre la Segunda Guerra Mundial como sociedad. Para mí. Yo digo que es que las guerras generan un ciclo de odio que no se acaba porque es un ciclo de venganza. Sí. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Israel? Precisamente un ciclo de venganza que ni siquiera es de hace 100 años, 500 años, que sin mentir lleva más de 2000 años. Porque, a ver, Jesucristo nació hace 2000 años, incluso esto lleva un poco de tiempo más, que ya más adelante daremos un poco de contexto. Sí. Pero es un ciclo que para mí, en mi parecer, este hueco de venganza y odios nace en la Santa Inquisición, porque la mayoría de los problemas son religiosos. Claro, pero no lo había llevado a un nivel mundial, a mí me parece de tanta magnitud. Me parece que se propagó durante el tiempo, pero como que ese impacto social y la involucración de los medios de comunicación fue en la Segunda Guerra Mundial, donde se empezó a ver que la gente iba a poder llegar a esas instancias de maldad, que tú podías generar maldad mediante los medios de comunicación, que tú te podías expresar. Entonces me parece que ahí es un antes y un después, como con las nuevas tecnologías y la sociedad como y aún así después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial nació la Guerra Fría. Exacto. Es donde tú nombras lo de la propagación de los medios de comunicación, donde hablamos de que Estados Unidos realmente hizo un marketing en contra de todo lo que fuera con izquierda. O sea, trataban como una escoria al que fuera comunista, al que fuera de izquierda, al que fuera socialista, era un demonio, lo que fuera. Los últimos dos ítems que me gustaría decir es que primero se destruyeron muchos objetos culturales a raíz de Europa
pues con los bombardeos y con los ataques de parte y parte. Y por último, y lo más interesante, lo que dejó la Segunda Guerra Mundial fue el empoderamiento de Estados Unidos y Rusia a nivel global, económicamente, culturalmente, políticamente y socialmente. Y aún más de Estados Unidos porque realmente casi todo el mundo está occidentalizado. Ajá. Porque a ver, vamos a hablar de algo, el comercio que Estados Unidos generó en esa época y el marketing, lo que te digo, Impresionante. hasta la Guerra Fría de quién llegaba primero a la luna. Ujú. Y terminó llegando primero a Estados Unidos, supuestamente, porque, a ver, a día de hoy nadie sabe acerca de esos viajes, porque a día de hoy solo se han enumerado 9 viajes hasta el día de hoy, y esa fue una de las principales causas de esa Guerra Fría, la carrera por la luna. Pero este marketing, incluso en vehículos, en marcas de comida, todo era en torno a la guerra que se podría haber desatado por esa victoria de la Segunda Guerra Mundial. Porque, a ver, hablemos claro, realmente el equipo, o bueno, el equipo no, el ejército que venció a Alemania no fue Estados Unidos, fue la Unión Soviética. No, y fue como un conjunto de todo, porque la verdad Alemania escaló de una manera impresionante y siendo un país conquistó tan prácticamente pequeño. Europa. Sí. Por una persona muy inteligente, hay que decirlo. Hitler tal vez puede ser de todo, pero es una persona muy inteligente, logró cosas. Yo vi un meme muy bueno que decía como el que mate a Hitler va al cielo directamente, y aparece Hitler como está Como retando, yo sí, mismo. como Sí, entonces sí, pues realmente, a ver, vamos a hablar algo claro, es que un país tan pequeño, porque a ver, en escala de tamaño y de fuerzas armadas, yo creo que Alemania no se comparaba a las fuerzas armadas que tenía Estados Unidos y Y Rusia. mucho menos en esa época. Por eso mencionamos la Primera Guerra Mundial, que fue el Tratado de Versalles. Ujú. A raíz de esa problemática, Alemania, que no era tan fuerte, quedó aún menos fuerte. Entonces era impresionante como todo lo que logró después de todas las consecuencias que tuvo. Y bueno, aquí también hay que nombrar un tratado, o bueno, un debate que se realizó en Nuremberg. Aquí se realizaron los juicios a los generales, a los altos mandos, a los científicos, a los soldados que realmente tuvieron que ver con este genocidio, con esta persecución a los judíos. Sí. Y se hicieron esos juicios ahí porque precisamente era donde estuvo el holocausto más presente, en Nuremberg. Sí. Y que hubo- también pasó en Japón. Exactamente. No el mismo nombre, pero mismos Sí. patrones. Y lo mismo pasó, se realizaron sus debidas, ¿cómo les diríamos aquí? ¿Consecuencias? Bueno, no, digamos que un asesinato por fuerza de justicia, para mostrar la justicia y que realmente estas personas debían morir en ese entonces. Varios altos mandos de Alemania murieron ahorcados en esa época. Interesante en esa época cómo las personas pensaban que los problemas de genocidio, que eran muertes, obviamente se solucionaban con más muertes. Es muy interesante porque ahí es donde empieza la contradicción del ser humano. Exactamente, porque obviamente, a ver, vamos a buscar, en la historia siempre se ha dado la cuestión de la ley del talión. Si yo te quito un ojo, quítame un ojo. Si te quito Ojo por ojo. ojo, el dicho. Y es la ley del más fuerte. Si yo te lo quito, vamos a ver si tú me lo quitas, pero a la fuerza, yo no te lo doy porque sí. Sí. Y realmente era lo que pedía la civilización y los judíos en esa época. Y incluso hay hay muchas teorías de que realmente esas guerras las financiaron los judíos. ¿Por qué? Porque ellos estaban escasos de territorios de hace mucho tiempo, que es lo que vamos a hablar más adelante, y vamos a ir pasando un poco al tema de Ucrania y Rusia. Sí, pasemos. Ya, para darles contexto rápido, que pena interrumpirte. Sí, no. Es que vamos a empezar a hablar de las últimas conflictos que Porque han hay pasado en muchos. el mundo. Sí, han pasado muchos, pero los últimos como más relevantes que han sonado a nivel como de noticias y todo eso. Exactamente. Y ya como darles un poco inicio a esta cuestión de Ucrania y Rusia, vamos a hablar de que esta guerra se localiza en Donbass. En Donbass, un territorio de Ucrania que antes estaba a mano, bueno, ha pasado a mano de muchas naciones, Okay. pero duró a mano de Polonia por mucho tiempo. Este territorio después, a través de esas guerras y muchos conflictos que hubo en ese momento, lo tomó la Unión Soviética. Okay. Y en 1938 la Unión Soviética se lo entrega a Ucrania y se empieza a llamar la República Socialista de Ucrania. Okay. Después, en el año 1991, cuando muere la Unión Soviética, Sí.
empiezan los tratados para incorporar a la OTAN a Ucrania. Okay. Y esta relación se empezó a dañar desde ahí entre Rusia y Ucrania. Claro, obvio. Claramente porque, a ver, vamos a hablar de algo claro. Si ya no estamos en época de guerra, ¿cuál es el afán de expandirse con aliados para una supuesta guerra? Y justo al lado de mi casa es como si, a ver, yo tengo un tratado con mis vecinos y mis vecinos de que no va a haber más guerra, va a haber paz. Sí. ¿Y por qué mi vecino de la esquina está armando una sociedad con los demás? Por si llega a haber una guerra contra mí con los que están detrás de mí. Sí, sí. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el afán de conquistar otros países por medio de estos tratados como es la OTAN? Okay. Y a ver, los líderes de la OTAN, ¿quiénes son? Bélgica y Estados Unidos. También también empezaron los tratados para que Ucrania se uniera a la Unión Europea y más que todo por el recurso del gas. Porque por Donbass pasan los conductos más grandes de gas que alimentan a toda Europa con energía. Que era un tratado entre Alemania y Ucrania. Exactamente. ¿Y quiénes son los que suministran gas a casi toda Europa? Rusia. Realmente Rusia ahorita creo que no está pasando una crisis tan grande, pero sí ha tenido unos cierres comerciales, pero ahorita no con sus nuevas asociaciones con India, que es una potencia en crecimiento, China, que realmente es la industria que ahorita y es la potencia que ahora en este momento está dominando el mundo. ¿Es la potencia que domina el mundo para ti? ¿Ya pues es que yo no sé si tú has escuchado que cada tiempo hay un orden mundial. Sí, sí, sí. Y normalmente esto se da como cada 500 años. Y antes de Estados Unidos el que realmente mandaba en el planeta con la revolución industrial, con todo esto era Inglaterra. Okay. Y después pasó a ser Estados Unidos por esta cuestión de las guerras, de las invasiones, del control del petróleo, del dólar. Y ahora, por medio de la demanda y oferta, está China. Realmente para mí China está superando por mucho a Estados Unidos. Hablemos de que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y China, de hecho, es el país que menos tiene deuda en el mundo. Bueno, no es el que menos tiene, pero es uno de los que tiene su mejor economía hasta el momento de hoy, hablando que la mano de obra es súper económica, los productos son súper económicos y realmente el desarrollo tecnológico ellos le invierten ahí demasiado. Está el punto, la tecnología. China supera en gran medida porque le dio en el punto que eran las nuevas generaciones y de las maneras de crecer era la tecnología, le dio en el punto y me parece que sí. Si no lo ha superado, va a superarlo y creo que es inminente y lo que tiene que hacer Estados Unidos es intentar mermar lo más posible pues esta subida tan abrupta de China. Y realmente no creo que sea posible, pero para no dejar atrás el tema de Ucrania y Rusia, bueno, hace poco resulta y pasa que al tratar de incluir a Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, Estados Unidos vamos a instalar misiles aquí al lado. Al lado de Rusia. Al lado de Rusia, entonces hasta el mismo Putin, vamos a hablar de un patrón que se está dando. Putin es muy nacionalista. Sí, Putin, como Hitler. No queremos decir que es lo mismo, pero a ver, vamos a hablar de que es un país donde los militares votan. Y cuando los militares votan, pues obviamente ¿quién es el que gana? El que apoya a los militares, es interesante. Las votaciones. Sí, a ver, si ponemos ese ejemplo aquí, créeme que aquí ya la cuestión no sería educación, sino realmente qué garantías se le dan a los militares. Sí, ahorita por ejemplo en lo de los alcaldes estaría punteando el señor ex militar. O Molano, alguno de los dos. Sí. Pero realmente también es una cuestión de que uno dice, realmente los militares deben votar. Y más por un sesgo educacional, porque a ver, hay un adoctrinamiento en la mayoría de todos los yo no sé si tú llegaste a ver en algún momento, perdón por devolverme un poco, pero es una película que ustedes como espectadores deberían ver para contextualizarse sobre la Guerra Fría y las dos primeras guerras mundiales y lo que realmente pasó en esa época y lo que también les puede dar una imagen de lo que está pasando a día de hoy. Se llama Full Metal Jacket. Okay, no. Esta película habla sobre la Guerra Fría y cómo realmente se entrenaban a los soldados en Estados Unidos y cómo se trataban. De hecho, habían suicidios por montones en las tropas de Estados Unidos por la forma en que se estaban educando a estos soldados. Pero volviendo a Ucrania y Rusia, vamos a hablar, o sea, Putin tiene esta mentalidad nacionalista de proteger y no quiere decir que esté mal, pero llevarlo a un extremo sí. Pero en el momento en que él
presiona a Ucrania precisamente porque están poniendo misiles al lado de mi casa y no voy a dejar que lo hagan porque está corriendo, o sea, voy a dejar que me pongan la soga al cuello solo porque no quiero desatar una guerra. Y además hay algo muy interesante y es que en esa zona que es el Donbass, a ver, en primera instancia hace parte de Ucrania, ¿no? Ujú. Pero en esa zona limita con Rusia, ¿verdad? Entonces la gente que vive en esa parte de Ucrania se siente más ruso que ucraniano. Sí, hay grupos extremistas rusos en Exacto. en esa zona. Prorrusos es que le dicen. De hecho, la bandera que ponen ahí no es la ucraniana, sino ponen una bandera de Rusia con una Hablan águila, ruso, con un águila en la mitad. cantan el himno ruso, se Ajá. sienten rusos. De hecho, por ahí en la historia de Instagram que le subí sale el himno Sí. de la no quiere decir que sea socialista, sino era como para darle un poquito Yo le más dije que no, pero pero es como para darles un poquito más de contexto. de contexto de lo que realmente vamos a hablar. Ujú. Y además que la Unión Soviética fue un imperio. Fue un imperio como también en su momento el Imperio Otomano. Sí. Sí, que también tuvo su caída en esa época que ahorita lo vamos a ver un poco en contexto de Palestina e Israel, pero realmente este problema afectó a Europa por mucho en cuestión de energía. La energía ahorita está carísima. A ver, de los siguientes conflictos que vamos a seguir hablando, me parece que fue el más latente y el más posible a desencadenar una guerra, a mi parecer y según lo que he visto y he investigado y lo que llegué a sentir en algún momento. Sin embargo, creo que se ha ido disminuyendo, por lo menos en noticias. Y vamos a ver qué sigue sucediendo en el mundo en esa Porque parte. realmente ¿cuántos llevamos en guerra de Ucrania y Rusia? Llevamos Ya casi 2 años, ya casi 2 casi años. 2 años, sí, claro. Y ha muerto mucha gente. A ver, vamos a hablar de Porque, un poco de los... Disculpa, empieza el 24 de febrero del 2022 la noticia, Ujú. pero en sí empieza desde el 2014, donde Ucrania empieza a tener esos acercamientos de unirse a la Unión Europea. Exactamente. Y ahí empieza el rifirrafe, Ujú. pero empieza el 24 de febrero del 2022. Pero bueno, realmente en casi todas estas guerras, vamos a hablar un poco de derecho internacional humanitario, hay muchos crímenes de guerra en estos conflictos, donde atacan, yo creo que yo no sé si tú alcanzaste a ver un video donde un tanque le pasaba a un carro en Ucrania, Sí. un tanque ruso. Hay estos crímenes de guerra donde no se protegen a los civiles, donde estas zonas neutras se atacan. Como también pasó hace poco en el hospital en Palestina. Realmente hay muchas especulaciones si realmente fue Israel o fue Palestina o el mismo Hamas que lanzó el misil a este hospital. Pero en Ucrania y Rusia hemos visto también varios crímenes de guerra, pero no tantos como los que se han visto últimamente en Israel y Palestina. Ok, bueno, interesante lo de Ucrania y Rusia. Me gustaría ahora seguir avanzando y sigamos con China y Taiwán, que Uf, tú tienes un contexto es un poco un más tema tecnológico. De hecho, este Ok. conflicto nace porque, bueno, ni siquiera nace. China siempre ha dicho que Taiwán hace parte de la República China. que en algún momento hizo parte. En algún momento hizo parte, pero China mismito fue el que los excluyó. Sí, y Taiwán pues también tuvo su hijo, bueno, me gusta, me Sí. llama la atención. Ajá. Y va. A ver, vamos a hablar de algo claro y por qué realmente Taiwán es tan importante para China. Taiwán es el primer importador y exportador, no, ni siquiera importador, es el primer y único importador de máquinas para la creación de chips inteligentes. El teléfono que tú tienes, el carro que tienes con un chip, lo que sea para un computador, un reloj inteligente, un smartwatch, incluso aquí el iPhone, el computador, todos los chips vienen de China. Mira, saluda a Juancho. Juancho, buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, ¿qué más, Juancho? Estamos hablando de las guerras, de las últimas guerras, entonces pues para que te parches y nos escuches un ratico. Exactamente, sí. Y ¿qué es lo que pasa? Que Taiwán es el único productor de estos chips inteligentes. Yo no sé si ustedes en algún momento se dieron cuenta cuando hubo este auge de las criptomonedas, Ok. que la mayoría de las personas querían comprar tarjetas gráficas, querían comprar este tipo de elementos para minar criptomonedas. Ok. Hubo este bajón, esta demanda altísima por estos componentes y carísimos, llegaron a ser muy caros por el hecho de que el único fabricante en el mundo, o sea, las grandes empresas como lo es Nvidia, lo es Ryzen, Sí. están en Taiwán.
Las fábricas y estos laboratorios están en Taiwán. Y no es que ustedes vayan y vean que es como una fábrica de crear un teléfono, sino realmente estas fábricas parecen un hospital. O sea, ya no puede entrar ni una mota de polvo. Si tú llegas a ver un video de esos, o sea, es una tecnología inmensa. ¿Qué es lo que está haciendo China? A raíz de la guerra de Ucrania y Rusia, Sí. empezaron a pasar helicópteros, aviones de China por encima de Taiwán, pues diciendo como, bueno, ya se estalló la guerra, pues yo aprovecho que está pasando esto y voy a tratar de meterme aquí a ver si logro hacer algo. Pero Taiwán está muy protegida por Corea del Sur, porque también está una de las sedes de Samsung. Sí. También, pues obviamente, Estados Unidos está metida porque, a ver, crean los chips de iPhone, de Mac. Entonces toda esta cuestión trató de desarrollar, pero más que todo es por esa potencia tecnológica que está en Taiwán, que China tiene ese interés. Pues con el tema de Palestina, mentiras, de China y Taiwán. Para ir terminando. ¿Y qué es lo que está haciendo China en estos instantes, o bueno, en estos momentos? ¿Qué es lo que está haciendo? Está contratando a ingenieros de Taiwán para llevarlos a China y desarrollar la misma tecnología, y realmente lo está haciendo. Está teniendo unos productos de punta, de hecho hay un montón de réplicas que literal los hacen igualitos, de la misma calidad y obviamente más baratos. Y es lo que está buscando China en estos momentos. Sí. Pero bueno, yo creo que esa es la razón más específica, que es lo que pasa en China y Taiwán. No es un problema por territorio y nada de eso, sino es más que todo por la tecnología y por las investigaciones que desarrollan estos países. Ok, entonces ahí vemos un avance en cuanto como conflictos bélicos o conflictos geopolíticos. Hay más no sé cómo geopolíticos, decirlo. sí. Que digamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron como por ideas más territorio, ¿cierto? Ujú, sí. Ucrania y Rusia es como de que temor, también territorio, como que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Sí. En China y Taiwán vemos una evolución que es más, más actual, más moderna, que es lo de la tecnología. Entonces, muy interesante por parte de él. Yo creo que sí. Entonces, si quieres, danos un poco del contexto de Palestina e Israel, de lo que está pasando, de dónde nace. Igual, si quieres, doy un poco el contexto histórico realmente. Dale. Bueno, yo para comentarles, esto comienza hace 2000 años, esto ni siquiera comienza hace más de... Ah, bueno, y una preguntita, ya que han pasado unos minuticos desde aquí, ya que vemos un poco la velocidad de los bits, ¿cómo nos están viendo en estos momentos? ¿Está caído? ¿Está bien? ¿O lo ven un Que poco nos sigan, caído? por favor. Para saber, y perdónenos ahí por la molestia. Pero bueno, esto comenzó hace más de 2000 años con un personaje que se llama Abraham. Él tuvo dos hijos, pues bueno, tuvo más, pero realmente dos de estos hijos son los realmente importantes: Sí. Isaac e Israel. Isaac, su segundo hijo; Ismael, su primer hijo. Ujú. Este primer hijo, Ismael, lo tuvo con su criada, Ujú. ya que él era una persona de mucha edad, muchísima edad. Su esposa tuvo su primer hijo a los 90 años, muchachos. Yo creo que esto es algo impresionante, Sí. que una mujer y un hombre de 100 años hayan tenido un hijo a esa edad. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que esta esposa se llamaba Sara. Ujú. La criada, no tengo el nombre a día de hoy especificado, pero Sara odiaba a la criada y a Ismael, así que le dijo a Abraham: ya que tengo un hijo tuyo, Ujú. dales una tierra o échalos de aquí, porque ya no hacen parte de la familia. Y además, que realmente la que impulsó esta decisión de que Abraham tuviera un hijo con la criada fue ella misma. Okay. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Les dio las tierras donde actualmente se encuentra Gaza, Israel y Cisjordania y Jordania. Les dio una gran porción de tierra donde nació este pueblo islámico. Ujú. De hecho, Ismael, islámico; Isaac nació todo lo que tiene que ver con los judíos a día de hoy. Desde esa época viene este gran problema, Okay. porque obviamente quién es el hijo legítimo de Abraham y quién es el hijo legítimo que debe estar ahí. Y a día de hoy ellos siguen teniendo ese conflicto de realmente yo soy el primer hijo, yo soy el primogénito, y en las leyes islámicas como judías, el primer hijo recibe la mitad de toda la herencia. Si tenga 10 hermanos, el primero recibe más y es el que manda sobre los demás hermanos. Okay.
quién es el primer hijo, quién es el que realmente tiene el manto como hijo, quién está dentro del matrimonio y quién no. Desde esa época viene este conflicto, es como para darles un contexto bíblico, porque realmente esto viene de diferentes religiones, es súper importante, pero vamos a hablar de lo que realmente importa a día de hoy, que es Hamas y Israel, y de dónde proviene este conflicto territorial. Ok, a ver, este conflicto así como moderno, para ser un poquito más adelantados a tu época, empieza como más o menos desde 1949, entonces es una guerra que está hace muchos años, mucho tiempo, sino que ha tenido sus momentos, como una relación tóxica, por así decirlo. A ver, el principal motivo es que Israel se quiere apropiar geopolíticamente de Palestina. Sí. Y se quiere adherir esa parte, ese país, a su imperio. Hay varios problemas, y es que, pues, primero que todo, obviamente Palestina no quiere. Y hay otro problema, y es que el mismo Israel está dividido. Entonces, ¿sí? Eso no me lo sabía realmente. Sí, a ver. Pero sí escuché algo, pero dale, explícalo. Es que, a ver, imaginemos esto, yo tenía ya todo pensado. Sí. Y es como de que, a ver, este es Israel, ¿sí? Hay una parte de Israel, no toda, pero sí una parte, que está dominada por el Hamas. ¿Sí? Sí. Ya te cuento por qué y tú dirás como por qué. Sí, se escucha contradictorio, pero ajá, dale. pero es una parte, como lo de Donbass. Sí. Hazte la imaginación. Bueno, un grupo así, extremista, sí. Ajá, exacto. Entonces hay una parte que está dominada por el Hamas, y hay otra parte que pues es como los militares de Israel y el gobierno de Israel y todo eso. Entonces por esa parte los están atacando, porque tienen más facilidad. Por esa parte de Israel, pues Hamas tiene un poco más de control. No es que lo tenga totalmente dominado, pero sí lo tiene como un poco azotado, por así decirlo. Y por esa parte los están atacando. A lo que quiero decir es que el día como que había un concierto o algo así de música electrónica, y pues hubo bombardeos. Y pues de ahí empezó a darse pues toda esta problemática. A ver, lo que quiero decir es que Hamas es un grupo al margen de la ley, es que más que todo, sí, que domina Palestina, pero al mismo tiempo se está adentrando a Israel. Hay un problema de Israel, y por qué no reacciona Israel de forma inmediata, es que, como dije, acá abajito está pues dominado por el Hamas, y acá arriba está por el G-Sonda, algo así, que es un grupo también. Entonces los están amenazando de que Israel, si reacciona de forma violenta, pues va a empezar una guerra por doble eje: por abajo, por donde limita con Palestina, y por arriba, donde limita con el otro grupo armado. Entonces Palestina está entre la espada y la pared, por eso Israel, perdón, y por eso pues no como que hace mayor reacción. Y hablemos de otros sujetos que están inmiscuidos en esta guerra, que es Irán y Estados Unidos. Que Irán está, bueno, unos dicen que Irán está proporcionando tecnología a Israel para su defensa. Yo lo había entendido al revés. No, yo escuché que Irán había aportado a Palestina. Es que hay unos rumores de que Irán está proporcionando armas a los dos bandos. Okay. O sea, es como, a mí me conviene que esta guerra se dé. ¿Por qué? Hace mucho tiempo esta guerra nació por el eje islámico. Egipcio es un eje islámico, Irán es un eje islámico, Cisjordania es un eje islámico. Si ustedes se dan cuenta, casi todas las banderas son iguales y mantienen el color del Islam. Unos cambian una estrellita, otros cambian una esquinita, pero casi todos tienen la misma bandera entre Egipto y todas estas naciones. Hola Juan. Hola Juan, ¿qué más? Buenas noches. No comenzamos hace poco, comenzamos hace bastante, solo que el stream se cayó, pero bueno, seguimos con el tema. Solo que vamos a hablar de algo curioso. Cuando Palestina dominaba el territorio, Israel creó grupos terroristas que se llamaban las fuerzas de protección Israel, y eran grupos terroristas, solo que después este grupo se convirtió en el ejército de protección israelita. Y la mayoría de estos conflictos, aparte de que nacen por la zona bíblica, es por una cosa de una profecía, de que Jerusalén es la tierra prometida y de que el que domine ahí será el pueblo elegido, que el Hijo de Dios, de que, pues porque realmente en el Corán, como en la Torá,
que son los dos libros principales, Sí. que sería el Pentateuco para nosotros los cristianos. Los primeros 5 libros de la Biblia vendría a ser la Torá. Habla de que realmente va a haber el Mesías, va a venir y va a descender en la tierra prometida, que es Jerusalén. Okay. Y para Israel su capital es Jerusalén, y para Palestina su capital es Jerusalén. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que hace bastante tiempo se realizó un tratado que se llama el Tratado de Oslo, en el cual este tratado delimitó la cantidad. Ni siquiera Palestina tiene ejército, entonces esto es un crimen de guerra en el derecho internacional humanitario, porque obviamente no hay una proporcionalidad de fuerzas. Es como si yo a ti te atacara con un tajalápiz o un lápiz y tú me atacaras con un cañón. Es que por eso lo que dije es que la forma de atacar del grupo Hamas fue de esa manera. O sea, ¿tú crees que no hubo proporcionalidad por parte de Hamas a Israel o al revés? No, o sea, que Israel es mucho para claro. Palestina, o sea, eso es lo que Sí. voy, ¿sí? Y que el Hamas o Palestina, pues no es lo mismo, para que no nos confundamos, decidió atacarlo porque tiene esa segunda del grupo armado Hezbollah, ¿sí? Que es el que le puede atacar por el segundo frente a Israel. Entonces, a la vez es como una confianza de que Israel pues no puede atacar con su mayor potencia, porque está como sujeto a eso, de que en serio se crearía una guerra fuerte en su país, y no creo que sería muy inteligente por parte de Israel, pero al mismo tiempo pues no puede dejar que pasen Y hablando de los sucesos. patrones que estamos aquí, que se están repitiendo, como siempre se repiten, a ver, uno de los patrones para que se desarrolle esta guerra, a ver, aquí hay un proteccionismo y un extremismo, pero inmenso. Y esta vez religioso. Esta vez es religioso, como la Segunda Guerra Mundial hubo un factor religioso, el judío. Sí. No tan fuerte como hoy, pero incluso Israel se defiende que si lo critican somos antisemitas. ¿Qué pasó con Petro? No apoyo a Petro, pero él debería quedarse callado sinceramente sobre ese conflicto porque no le incumbe. O sea, lo que en algún momento dijo, lo que dijo ayer Chupi, la lengua se la azota el culo. Porque Sí. realmente él criticó a Duque en su momento cuando estaba criticando la guerra entre Ucrania y Rusia. Él lo mismo está pasando. Es una guerra fuera de nosotros, aquí hay una guerra interna de grupos subversivos que realmente no se han solucionado en más de 100 años. Lleva mucho tiempo desde la patria boba, pero para no alejarnos sobre el tema principal, es lo mismo que está pasando allá de cierta manera. Es un conflicto interno de la nación israelita y palestina, porque hacen parte del mismo territorio, y en la evolución de la imagen de la ocupación de Israel en Palestina es inmensa, porque a raíz de estas dos primeras guerras mundiales fue que se le dio esta soberanía a Israel y se le quitó esta soberanía a Palestina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dominó el Medio Oriente con esta guerra, con Irán, dominó completamente a Irán cuando estaba con se me olvidó el nombre de este grupo terrorista que atacó a las Torres Gemelas, los talibanes. Los talibanes los dominó completamente, los invadió y los destruyó. Y también con esta guerra que tuvieron en el Medio Oriente, se me olvidó. ¿Con quién? ¿Siria? No. Se imaginan, es que tienen tantos conflictos. Es que a eso iba también. Sí. Mientras lo Sí, cuento, dale. piensas y te intentas acordar. Y es que es interesante cómo el mundo ha funcionado en los últimos años y ha puesto a dos continentes o partes del mundo, no sé cómo para hacerlo más específico y no embarrarla, que es el Medio Oriente y África. Cómo los ha puesto a pelear y a vivir en la miseria, en la total miseria, países completos, familias, personas, mujeres, niños, hombres, soldados, gobiernos, que viven en la miseria gracias a que muchos países y potencias mundiales intervienen en sus países, en sus continentes, en sus partes del mundo, y generan conflictos bélicos. Pasó en África hace muchos años, y no como una guerra, sino como un robo de recursos y etcétera, y ahora pasa en formato guerra en el Medio Oriente, porque esto no es nuevo. Siria hace cuántos años está en guerra y es un país totalmente en ruinas.
Es increíble cómo se vive allá y en muchas partes del Medio Oriente donde prácticamente no hay nada, ni siquiera agua, comida, recursos, absolutamente nada, y viven un día a día totalmente inmersos en la guerra. Y de hecho vamos a hablar de algo que Estados Unidos es un poco hipócrita porque realmente el que armó o el que proveyó casi todo el armamento que tienen a día de hoy o con el que comenzaron la guerra fueron ellos mismos. Ajá. De hecho, esta guerra que, perdón que se me había olvidado, es la guerra que tuvieron con Vietnam. Eso. Esta guerra que una masacre tremenda. En esta película que yo les digo de Full Metal Jacket, muestran una de las escenas que uno de los oficiales de Estados Unidos describe como la peor que vio en su vida. Él era copiloto en uno de los helicópteros y literal los helicópteros pasaban por los sembradíos de arroz matando a todos los cultivadores. O sea, los cultivadores estaban ahí Cultivando. y ellos pasaban y los mataban con ametralladoras y los dejaban fulminados en plomo, literal. Todas estas guerras del Medio Oriente, ¿cuál era el interés de Estados Unidos? Realmente el petróleo. ¿Por qué Estados Unidos no mete la nariz ahorita en Palestina e Israel? Porque no hay petróleo de por medio. Y si lo mete es muy sutil, porque sí ha dado indicios de que apoya a Israel en su primer momento. De hecho, ya porque... dividió ya dividió el destino de los recursos, porque antes la mayoría de los recursos iban para Ucrania, bueno, en su totalidad para el apoyo de guerras, y ya lo hablaron y dijeron, bueno, aquí toca hablar que la mitad va para ti y la mitad va para Israel, porque tengo que apoyarlos a los dos. Sí, porque Israel es uno de los mayores aportadores o compañeros, o por así decirlos, de Estados Unidos allá en el Medio Oriente. Exactamente. Entonces es muy interesante, por ejemplo, esa guerra que hubo en Irán con Abu Hussein, ¿cómo es que se llama? Sí, Hassan Hussein, creo Hussein. que es así. Fue terrorífica también. Es que hay muchas cosas en el Medio Oriente y en África que pasaron a raíz de las grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, la misma Rusia, China. De hecho, ellos son los que Sí. dejaron en ruina a África, como también han dejado en ruina a este Medio Oriente. Ellos de hecho... ¿Quién se vendrá? ¿Sudamérica? Y yo no sé, es que realmente Sudamérica está en pues está dominada por los tratados de libre comercio, o sea, los tienen ligados comercialmente. Yo creo que realmente no necesitan eso para dominarnos. Sí, ya no siendo dominados. De hecho, Colombia es la colonia más grande de ejército estadounidense en Latinoamérica. Imagínate. ¿Y al lado de quién? De Venezuela, justo y necesario. Sí, entonces sí. Sí. Vamos a ver cómo ya terminamos como Esta contextualización, sí. de las guerras. Mencionarle a todos que hubo un segundo o un primer stream que se cayó y que va a quedar guardado en Twitch. Entonces, por si se perdieron algo o quieren repasar algo, pues vean el primero. Y vean la cagada del último, pero bueno, no importa, fue solo la desconexión del internet, qué pena muchachos. Sí, pero vamos ahora a ver si realmente puede haber una tercera guerra mundial. Porque realmente a mí el año pasado me dio un poquito de miedo cuando iba a comenzar la guerra de Ucrania y Palestina, Ucrania y Rusia. Sentí un poco de temor de decir, oiga, puede estallar una guerra. Pero yo creo que los países se cuidan mucho por el hecho de que si tú me dañas, yo te daño y ya tengo la forma en que te puedo dañar completamente. Hay un video muy interesante en YouTube que es como de que simulación, así es el nombre, simulación de la Tercera Guerra Mundial. Y es como una guerra global donde coloca a todos los aliados de Estados Unidos, de Japón, de China, de Rusia y así, etc. Y simula literalmente la Tercera Guerra Mundial. Y da como contexto y dice como que lo que pasaría. Y yo creo que si es una guerra como tal, de armamento, sería el fin de la humanidad en su totalidad. ¿Por qué? Porque se van a usar armas nucleares, que es pues, el mayor miedo de la población, de la humanidad en estos momentos, y armas biológicas, que es como virus o enfermedades, etc. Sí. Entonces sería muy complicado y si llegara a pasar, pues sería prácticamente imposible. Ahora, ¿quiénes serían los que en algún momento pueden desencadenar la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que son las potencias. De hecho, pues es que ellos tienen ese miedo de, bueno, si yo te ataco, yo sé lo que me viene a mí. Porque, a ver, vamos a ser claros, si yo lanzo un misil siendo Estados Unidos, no, el país no se va a enterar cuando caiga el misil, sino se enteran cuando ya está en órbita, porque eso es un misil gigantesco. Lo detectan y realmente eso no hay quien lo pare.
Igual toda acción tiene una reacción. Exacto, y precisamente es, te doy, pero yo también recibo. Y obviamente las potencias se cuidan de esto porque saben que si inician una guerra nuclear, ellos van a recibir una guerra nuclear. Y ya incluso Corea del Norte ha hecho advertencias donde misiles caen al mar, como para hacer advertencia de puedo llegar hasta allá. Otra guerra interesantísima, ¿no? Entre las Coreas, que las eran Coreas. una sola Corea y pues se dividieron. Que era dominada por Japón, que era lo que yo nombraba un poco al principio, que precisamente cuando Japón fue expulsado por Estados Unidos y Rusia, pues Rusia tomó la norte y Estados Unidos tomó el sur. Pero entonces sí, yo digo que los que desencadenarían una tercera guerra mundial serían pues los típicos Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Corea. ¿Tú crees en la teoría, bueno, no en la teoría, sino en la profecía bíblica de que esta guerra Palestina-Israel desate el Armagedón o el apocalipsis mundial? No, yo creo que no. No. Yo creo en un porcentaje, no en su totalidad, pero realmente si hay guiños donde uno dice, venga, se han cumplido algunas cositas, algunas cositas que uno dice, uy, está como medio raro. Sí. De hecho, yo creo que incluso hace poquito Hamas le dijo a Israel que si paraba sus bombardeos iba a entregar a los rehenes. Entonces es un poco de esta cuestión de, bueno, ¿será que sí o será que no? Dicen que en el momento en que se decrete la paz entre estas dos naciones es donde nos tenemos que preocupar, según la Biblia, es lo que yo estaba leyendo en estos últimos días. Pues a mí me preocupa varios asuntos. Yo creo que el mayor como problema y la mayor posibilidad de que haya una tercera guerra mundial es que dos países, dos potencias estén totalmente involucrados. Por ejemplo, vimos Ucrania y Rusia, David contra Goliat, China y Taiwán, más de lo mismo, Palestina e Israel, más de lo mismo. Pero ¿qué tal si este mismo conflicto, que es entre esos dos actores principales, porque ya desencadenan detrás de ellos muchos otros, sí, pero si vemos un Rusia-Estados Unidos, un Estados Unidos-China, un Rusia... Yo creo que China no se mete ahí, porque China es como decir, bueno, yo estoy en pleno auge de crecimiento, no me voy a tirar mi crecimiento en pro de una guerra. Ajá. Yo creo que esta guerra se puede desatar por estos dos pequeños países que te digo, entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, pequeños. No, o sea, de estos dos pequeños países que es Palestina e Israel. Okay. O sea, que son los hijos de cada quien y dicen... Yo digo que la posibilidad donde haya una tercera guerra mundial es que sean actores principales, ¿sí? No por secundarios. Ya si hay un conflicto de intereses muy inmenso, yo creo que ahí sí ya se meten, ¿sí me entiendes? A todo. Pero si están estos dos actores principales y dos potencias, se desencadenaría la tercera. Es que yo creo que sería muy, no sé, yo creo que sería un estrés inmenso y mundial el hecho de que digan estalló una bomba nuclear en tal lado. Y es que ahí va, porque yo pienso que en esta ocasión no va a ser como de que si China y, pongamos el contexto, China y Rusia no va a atacar primero a China, sino va a atacar a los aliados de China. Pero como así Rusia y China, bueno, sí, en su posición, sí, porque son aliados. Sí, que no quiero meter a otros países porque tengo interés. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué? China y Rusia, después te cuento. China y Rusia, entonces Rusia para mí no va a atacar de una vez a China, sino va a atacar a los aliados. Sí. Entonces, como para hacer una advertencia. Y así sucesiva se va a desencadenar pues todo. Entonces, yo diría que pasaría lo mismo, pero bueno, a ver, hablemos digamos que Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Rusia ataca a Israel, pum, bomba nuclear, advertencia. Yo digo que de una vez Estados Unidos lanza una bomba de una, sin asco, la envía, así sin babas, la envía de uno a Rusia. Y además hablemos de que Israel es uno de los países que está más armado hasta los dientes con bombas nucleares, tiene 93 ojivas nucleares. Y el primer país con más ojivas nucleares, Estados Unidos, el segundo Rusia, el tercero Japón, el cuarto India, que está creando mucho, quinto, que no se sabe y se supone que es Corea del Norte, Israel entra en ese top, y muchas potencias de Alemania. Interesante lo de la India, ¿no? No lo hemos nombrado mucho y saber que es un actor. Yo digo que es un gigante dormido. Sí, total. Es lo mismo que, de hecho, incluso bíblicamente, o sea, hago mucha mención a la Biblia porque este conflicto de Palestina e Israel ha mencionado muchas cosas que sí tienen que ver, y es que
China sí está mencionada en la Biblia. Ujú. El gigante de Oriente o la bestia de Oriente muestran así como de que es un gigante que despertará en los últimos tiempos y cosas así. Pues algo que está pasando, y precisamente después de ese despertar de ese gigante se desata este conflicto que también estaba mencionado ahí. Ujú. Es algo que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero realmente yo digo que el mundo se va a acabar a propia mano del ser humano y va a ser en la Tercera Guerra Mundial. Sí, concuerdo. Y precisamente por eso los países saben las consecuencias que pueden tener y sus gobernantes de decir, bueno, si yo empiezo esta guerra me tiro al mundo. Porque a ver, no solo hablamos de efectos de guerra, sino en efectos ambientales. El hecho de calentar tanto el planeta con estas bombas nucleares nos llevaría a una época de invierno nuclear, o sea, de invierno, de que el planeta se va a tener que enfriar naturalmente. Para ver, el cielo se llenaría de cenizas. Es que Y a lo que también iba, que porque son tan peligrosas las armas nucleares, es que no solo es el impacto que tiene momentáneamente Ujú. en la población donde se tire pues la bomba, sino es posteriormente. Y no es que, ay, pobrecitos, van a estar unos 2 años sin sus terrenos, sin sus casas, sin sus Por edificios, cientos de sino años. es por cientos de años que estará totalmente inhabitable. O sea, Y que el que no habita, podrá. de hecho hay gente que sigue habitando en Chernobyl, pero padece de unas enfermedades tremendas. Sí, a ver, Chernobyl lo que pasa es que algunas personas no se quisieron ir de los alrededores más cercanos. Entonces como que pues se siguieron ahí como involucrando y pues viviendo. Sin embargo, pues generaron enfermedades con el tiempo. Ese es el problema de las bombas nucleares, que no solo es el impacto, sino posteriormente todos los años y todo lo que conlleva esto. Exactamente, y obviamente también yo creo que las armas nucleares son uno de los objetos más peligrosos del mundo, pero yo creo que como en su época, yo no sé si tú te viste Oppenheimer, Sí, en su época, como es una nueva arma, ver en su momento el arma nuclear, yo creo que ya han desarrollado más armas, posiblemente, claro. posiblemente, y más poderosas. Pues si en ese momento una de estas armas, como lo dijo Oppenheimer, maté a 110.000 solo con el impacto y a más de 500.000 con las Ujú. consecuencias químicas que hizo esta reacción, Sí. ¿cómo será una de las ojivas que probaron Estados Unidos en, no sé si fue cerca a estas islas deshabitadas, se me olvidó? Pero bueno, el punto es que estas explosiones, si en esa época era de un megatón, o Ujú. No, no, ahorita no, ahí ahora es inmenso el daño es que podría inmenso. hacer. Dicen que la bomba nuclear más poderosa de Estados Unidos, en teoría, podría destruir lo que es Washington de un solo estallido. Imagínate todo lo que deja regado pues, en cuestión de químicos, Ujú. entonces sería casi inhabitable gran parte de Estados Unidos. Es que a eso lo que vamos, que una simple arma, una simple decisión puede quedar inhabitable un país prácticamente completo. Entonces es De muy hecho, el video que interesante. tú mencionas, también hay una aplicación donde hacen esta simulación y dicen que solo con el lanzamiento de 3 4 bombas, más de 3/4 partes de Estados Unidos quedaría deshabitada completamente. Exacto. Y a Entonces ver, es muy hablemos de las complicado. consecuencias si realmente atacan a los ejes ambientales del mundo, como es el Amazonas o como lo son el otro pulmón que está ahí en el Que ya está Himalaya. pasando, pero de diferentes formas, ¿no? Exactamente, pero como realmente también, bueno, si se atacaran estos pulmones o incluso nada más estos grandes urbes o estas grandes urbes como son estas ciudades, pues realmente la economía, ¿qué pasaría con la economía y la población mundial? Yo creo que pasaría lo mismo que las guerras, ¿no? Que siempre fue abajo. Después hubo un punto donde hubo una ¿Tú crees que influencia. la economía a veces necesita las guerras para su crecimiento? ¿O como para su... No, el mundo no. No, 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 hablo de que el comercio, bueno, las grandes No, potencias. exacto. Ahí. La economía como global no necesita las guerras. La que los necesitan son las potencias que se benefician de las guerras. Sí, y Ahí hablemos de va. otra cosa que se me olvidó mencionar con esto de Palestina e Israel, y es que resulta y pasa que 2 días antes del estallido de la guerra entre Palestina e Israel, Estados Unidos estaba emitiendo los bonos de mercado. Estos bonos de mercado es para que la gente compre y le preste dinero al gobierno. Y estaba pagando el 4.2%, la gente dice, no, muy bajito, yo no voy a prestar mi dinero para Estados Unidos. 4.3, 4.4, 4.5, llegó hasta el 4.8 y apareció un personaje desconocido y compró muchísimos bonos a este porcentaje. ¿Qué pasó? Que a los 2 días estos bonos en picada porque inició la guerra.
Entonces yo digo que esto estaba planeadito, estaba un poquito planeadito porque decían necesito liquidez. Sí, eso es Porque complicado. Estados Unidos está, a ver, seamos claros, Estados Unidos no está pasando por sus mejores momentos económicos. No. El Senado de Estados Unidos sigue aumentando el techo de endeudamiento. Biden cada vez pide aprobación de un techo de endeudamiento más alto y siguen emitiendo mucho dinero. O sea, están en una inflación galopante que realmente esta burbuja puede estallar en cualquier momento. Como lo pasó hace poquito, el dólar aquí en Colombia bajó bastante, llegó hasta los 4.000 pesos, que fue que bajó un poco. 4.200. Yo creo que llegó hasta Subió. llegó hasta los 3.900 porque casi estaba llegando a los 5.200, 5.000 algo. Ah, ok. Y Sí, en- subió hasta allá Y ahorita está en más. cuestión de unos meses Sí. bajó muchísimo. Entonces, y esto se ha venido viendo en la mayoría de los países que dependen económicamente de Estados Unidos, que el dólar está cayendo. Y no es tan difícil que Estados Unidos entre en crisis económica a raíz de que el PIB lo consumen ellos mismos, todo lo que producen lo consumen ellos mismos, no dependen como nosotros que compramos hasta el arroz en otro país, literalmente. Sí, con tema para otro Sí, video. ese es otro tema muy interesante, pero realmente, ¿por qué se desatan estas guerras y por qué justo para el beneficio de ciertas potencias? Vamos a hablar de que la guerra no está prohibida, la guerra está reglamentada. La guerra tiene sus reglas de juego, tiene sus cartas. Total. Entonces, si está reglamentada es porque obviamente va a beneficiar a alguno que otro. Sí, totalmente. Empezamos a cerrar. Sí, yo creo, muchachos, que realmente en el anterior creo que fue como unos 47 minutos. Sí, Aquí sí, realizamos 33 Es más, minutos. hoy lo hicimos más largo. Hoy sí, porque y para ya son hacer las dos, 11. ¿no? Porque Sí, hoy. generalmente hacemos 1 hora, 3. Ujú. Entonces nos fue bien. De hecho, sí hizo falta Santiago porque realmente le da un factor importante al stream, un poco más neutral entre nosotros dos. O a veces hasta le da una parte más contradictoria a la opinión de nosotros dos. Sí, sí, sí. Lástima, pues Sí, que no pudo lo asistir. disculpamos y pues esperamos que esté el próximo viernes. Sí, el próximo